Volvemos con nuestro último panel del día. Panel no, es un keynote de un gran amigo de la escuela, Pablo Rodríguez, que es el director del CCTLD de Puerto Rico, NIC Puerto Rico, NIC.pr. Así que querido Pablo, no sé si ya estás ahí, si ya nos escuchás. Pablo es un gran Sí, te amigo. escucho, aquí me Hola querido encuentro. Pablo, ¿cómo estás? Es un gran placer y un gran honor poder estar con ustedes. Es un gran privilegio tener la oportunidad de participar en esta magnífica escuela de gobernanza de Internet que ha establecido un precedente y sin lugar a dudas es un referente mundial. Así que para mí, mi agradecimiento y un gran orgullo poder estar con ustedes aquí. Nos encanta tenerte, esperamos que estés bien, vos y tu familia, en estos tiempos tan raros. Nosotros estamos todos bien, ahora trabajando acá, otra vez virtual. Esperemos que pueda ser presencial en algún momento del futuro lejano o cercano, no lo sé, ya veremos. En Puerto Rico, Adrián te manda saludos y tiene esperanza de que podamos ir en persona a Puerto Rico a la reunión de ICANN. Hoy tuvimos Un gran abrazo a ambos, sin lugar a sí, duda. ojalá. Eh, Fíjate, la situación en Puerto Rico día a día continúa mejorando. Nuestra capacidad de vacunación nos hemos convertido en la primera jurisdicción de los Estados Unidos con mayor población de vacunados. También tenemos la menor cantidad de muertes por consecuencia del COVID y además tenemos nuestras tasas de personas en los hospitales también ha bajado significativamente. Así que el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés, continúa mejorando nuestro nivel de nivel 4, ya vamos por 3 y esperamos conseguir mejorando cada vez más. Así que espero que muy pronto podamos ver a todos nuestros amigos aquí en Puerto Rico para el CAN 73. Será una oportunidad magnífica y como te podrás imaginar, hace mucho tiempo que no nos vemos presencialmente y nos hace falta que tengamos esa oportunidad. Sí, señor. Los mejores recuerdos tenemos de las varias visitas que hemos hecho a Puerto Rico y por supuesto de tu fantástica hospitalidad y de todos ustedes allá. Así que bueno, ojalá que sí. El año que viene, esta reunión de ICANN va a ser virtual también, así que ya veremos. Hoy un panel virtual con ICANN y le pregunté a Goran Marvi qué opinaba y dijo que bueno, que no era pesimista, pero decía que dependía un poco de que fuera una reunión donde todos pudiéramos estar en forma segura, digamos, desde el punto de vista de salud, cosa que me pareció muy sensato. Así que bueno, esperemos a ver cómo evoluciona esto. Acá Argentina también está eh, cada vez con menores cantidad de casos, pero todavía hay una porción importante de la población que se tiene que vacunar y hay algunos enfermos, pero no es como en los peores momentos de hace unos meses atrás. Así que esperemos que todo vaya bien, espero que tu familia esté toda bien también. Y Pablo, Así le es. cuento a la audiencia que es un gran estudioso de temas de seguridad en el sistema de nombres de dominio, que ahora, bueno, ayer muchos de los defectos estos que pasó ayer, algunos decían que eran problemas del sistema de nombres de dominio, otros decían que era un tema de protocolos. La verdad es que todavía yo no me pude informar bien de qué es lo que sucedió, pero bueno, la infraestructura, la seguridad de la infraestructura de Internet es súper importante. Ya vemos que cuando falla una red social o algún servicio importante, se sufre notablemente en toda la gente, nos quedamos incomunicados por un tiempo, así que lo que sabe Pablo es muy importante y lo va a compartir con nosotros hoy. Además que él ha estudiado muy exhaustivamente el tema y es la mejor persona para compartirnos sus conocimientos. Así que Pablo, todo tuyo, te Muchísimas gracias, escuchamos. Olga. Voy a compartir pantalla. Dale. Ahí me puedes ver. Eh, la veo como superpuesta contigo. Sí, O sea, te veo a vos esa es la idea. adelante. Esa es la idea. Ah, bueno. Entonces, Y pensé que era. este soy yo, Ese el sos doctor vos, Pablo sí. Rodríguez. Eh, tengo mi expertise ha sido el de investigar cuáles son los factores que promueven la adopción o rechazo de una tecnología en particular. Y una de las cosas que a mí me ha interesado mucho es el DNSSEC. Y eso lo vamos a ver ahí en el camino.
Así que básicamente la gran idea que yo quiero traer y compartir con toda la audiencia es que no, esto no es responsabilidad de una sola persona. Aquí tenemos un paralelo muy significativo con lo que sucede con el COVID. Esto no es un problema del gobierno, esto no es un problema de las autoridades locales, no es solamente un problema de los hospitales, este es un problema de todos. Y todos tenemos una participación que debemos de tomar muy en serio porque en la medida que lo hagamos va a ser mejor para todos. Entonces, eh, nos vamos a mover y hablemos un poquito de lo que ¿qué es el DNSSEC? No vamos a entrar en temas muy complicados. El DNSSEC no es otra cosa que un sistema que fue diseñado, desarrollado por el grupo de trabajo de ingeniería de Internet, que por sus siglas en inglés conocemos por IETF, Internet Engineering Task Force. Básicamente lo que ellos hicieron fue estandarizar la forma en que se asocian los nombres de dominio con un número de IP. Estoy seguro que ya habrán visto un poco de eso, pero repasemos nuevamente. Tenemos aquí un gran amigo de la Escuela de Gobernanza que extrañamos muchísimo porque ha participado muchas veces en esta escuela y continúa ayudándonos por mucho tiempo en todo este asunto de lo que es el Internet. Por ejemplo, aquí tenemos al doctor Vint Cerf. Y el doctor Vint Cerf es uno de esos científicos que estuvieron involucrados en el desarrollo junto a este otro señor que se llama el doctor Robert Elliott Kahn. En la comunidad le conocemos como Bob Kahn. Vint Cerf y Bob Kahn desarrollaron algo que se conoce como el TCP/IP, que no es otra cosa que un protocolo de Internet que establece de qué manera podemos transferir bloques de datos, paquetes, es como le llaman. Y el IP es el número al cual se asocia, porque nosotros somos incapaces de acordarnos de un número de IP, entonces fue necesario desarrollar un nombre de dominio que sea memorable. Es muy fácil acordarnos de gobernanzainternet.org, pero no sería tan fácil acordarnos del número que esté asociado con él, que a manera de ejemplo, vamos a decir que fuera 134.202.5.123. Entonces, eso es lo que permite que nosotros fácilmente nos acordemos de un lugar al que podemos invocar en nuestro buscador y de una manera cuasi mágica se conecta ese nombre de dominio del que nos podemos acordar con el lugar, con la dirección en dónde está eso en una base de datos en el Internet. Veamos. Mire, aquí tenemos una representación de eso. Y básicamente lo que estamos mostrando aquí no es otra cosa que lo que le acabo de mencionar. Usted escribe su nombre.pr, que es el código de país de Puerto Rico. Y eso, cuando está conectado dentro de un servicio de web hosting, de alojamiento de Internet, básicamente lo que hacen es asociar su nombre.pr con ese número de IP que está viendo en el encasillado verde. Lo que hace es que efectivamente conecta, asegura que su búsqueda sea y llegue a donde usted quería. Pero eso viene con un pequeño problema. ¿Por qué? Fíjese, en esta oportunidad, miren aquí como en el primer intento cuando se desarrolló el Internet, a la mano izquierda van a estar viendo el tipo de Internet que existía aproximadamente en 1969. No era otra cosa que 4 nodos. 4 nodos que estaban conectados desde la Universidad de California en Santa Bárbara, la Universidad de California
recinto de Los Ángeles conectado al Stanford Research Institute, que también estaba en California, que está en California, y un nodo que estaba en Utah. Ese era todo el Internet. Pero, ¿qué sucedió? Como resultado de ese descubrimiento que hicieron el doctor Khan y el doctor Vint Cerf, permitió que una computadora en un lugar A se pudiera conectar con otra computadora en un lugar B. Sin embargo, en ese proceso, aquí estamos viendo ese momento de los primeros intentos donde estos jóvenes que en aquel momento eran estudiantes graduados de su maestría, estaban trabajando para lograr ese gran paso que era conectar una computadora que estaba en el campus de Los Ángeles que se pudiera conectar con una computadora en el Research Institute en Stanford. Y enviaron su primer código era tratar de hacer login en esa otra computadora. Y enviaron la letra L, presionaron la tecla de la L y llamaban. ¿Vieron la letra L? Sí. ¿Vieron a la letra O? ¿Ven la letra O? Sí. Cuando le dan a la letra G de la palabra login, se cayó todo el sistema. Así que desde entonces, por una frase en inglés, se usa como lo and behold. Veamos la grandeza de lo que aquí estamos haciendo. Y eso es lo que verdaderamente sucedió en ese día, aunque no lo pudieron lograr completamente ese experimento que le funcionara exactamente, sí vieron la grandeza de lo que iba a ser posible, del potencial que tenía esto. Noten lo antiguo y lo gigantesco de estas computadoras en aquel tiempo. Estas eran las computadoras más modernas que había y más poderosas que habían en ese momento. Hoy un teléfono celular inteligente tiene muchísima más capacidad de computación que cualquiera de estas computadoras que estamos viendo aquí. Sin embargo, y desafortunadamente, lo que nadie se imaginó era que existiría aquel momento en que alguien pudiera usar la capacidad de conectarse entre una computadora y otra y que un ente malévolo se metiera en el medio a capturar información de manera fraudulenta para cometer actos ilegales, para cometer actos que involucran el robo de identidad, eh, robo literalmente de información de datos y también cambiar información. Veamos cómo. Antes de entrar en 100% los temas de discusión, me gustaría tocar algunos puntos que no son algunos términos y frases que no son tan comunes. Este, por ejemplo, vamos a escuchar el término de envenenamiento del caché. Y el envenenamiento del caché no es otra cosa que cuando se lanza un ataque a un servidor, se intenta mostrar, ¿se acuerdan de aquel número de IP que estábamos mirando y que ya establecimos que un nombre de dominio está asociado a un número de IP? Si podemos lograr que un servidor crea que el número de IP de ese nombre de dominio no es el legítimo y que es otro, literalmente hemos envenenado el cache. ¿Por qué? Porque la infraestructura de este sistema está hecho, la infraestructura del sistema de DNS está hecho para acordarse. Así que si la primera vez usted logró, un intermediario logró envenenar el cache de tal manera que cuando escriba su nombre punto código de país o su nombre punto com o punto org vaya a otro IP, a un IP fraudulento, a un número a una página que estaría capturando esa información, pues entonces lo que se ha logrado es precisamente a lograr un ataque de phishing.
Y el ataque de phishing no es otra cosa que precisamente ese ataque que comienza con enviar a una persona a un destino que no es el que usted intentaba llegar. Tal vez usted quería llegar a su banco para ver su estado bancario, hacer algún depósito o sacar algún dinero. Sin embargo, lo llevó, por haber envenenado el cache, lo llevó a una página que posiblemente es muy parecida a la de su banco. Sin embargo, lo que está haciendo es capturando sus credenciales de nombre de usuario, de contraseña, para luego entrar a la página legítima y cometer un acto ilícito que usualmente involucra o robo de dinero, o también puede ser un cambio de alguna actividad fraudulenta, pedir algún crédito a nombre, como si fuera nombre suyo, pero de alguna manera asociado al que está cometiendo ese acto. Veamos. Los servidores de Internet, los servidores internos mantienen todos estos nombres que estaba comentando. Y como ya les mencioné, la vulnerabilidad del sistema DNS es precisamente que en el momento que esta arquitectura se diseñó, no se estaban considerando medidas de seguridad. Consecuentemente, el sistema está hecho para que se acuerde. Y el sistema está hecho para no preguntar una y otra vez o hacer las mismas búsquedas de tal manera que pueda ser más eficiente. Así que con la primera vez que se hizo la conexión, cuando usted escribió gobernanzainternet.org y llegó a su página correcta, pues ya no tiene que volverlo a preguntar porque una y otra vez repetirá la misma acción. Pero en la eventualidad de que un ente malévolo pudiera lograr envenenar el cache y hacerlo redirigir a otro lugar, entonces estaría literalmente haciendo un ataque que pudiera redundar en phishing, como los que ya mencionamos. Por eso es que es tan importante que busquemos nuevos métodos, nuevas maneras de protegernos de las debilidades y las vulnerabilidades que tiene el DNS. Y ya esto se ha hecho y hemos estado trabajando en eso. Veamos cómo. Aquí eh, quisiera volver a retomar un poquito algunos de esos ataques, además del de phishing, y ya en el ataque de phishing entraremos en un poco más de detalle. Noten que cuando un servidor queda víctima de un ataque, usualmente un ataque no es otra cosa que una vez se logró acceso a ese servidor o a esa computadora, abre las puertas a un sinnúmero de distintos tipos de ataques que vienen en consecuencia. O sea, el primero es lograr entrar. Una vez entra, queda totalmente vulnerable a una serie de otros ataques que son parte del primero. En este caso, uno de ellos es lo que se conoce como hombre en el medio o persona en el medio, y se conoce por sus siglas en inglés como MITM, que es Man in the Middle, hombre en el medio. Es una máquina que ha quedado comprometida y que desafortunadamente en la red puede penetrar y apoderarse de toda la estructura del DNS, pero en muchos casos estos ataques no tienen como intención la de hacer daño inmediatamente. En algunos casos, este tipo de ataque se usa para capturar datos de identidad de los usuarios de ese lugar. En otros casos, este tipo de ataque se usa para capturar mensajes y cambiarle el mensaje. Eh, por ejemplo, un mensaje era, por favor, el mensaje original era, por favor, no envíes ningún tipo de dinero por este medio, solamente ve al banco y haz el depósito personalmente allí.
Y la persona que ha cometido el ataque captura ese mensaje y ahora dice, me parece una excelente idea de que hagas el depósito de dinero por este medio. En otras palabras, el ente está usando esta oportunidad para cambiar el mensaje como tal y en otros casos solamente para mirar. Por ejemplo, en casos de espionaje industrial, este tipo de ataque es un clásico y una y otra vez es importantísimo que busquemos distintas maneras de cómo evitar que eso suceda y ya más adelante lo vamos a ver. Me gustaría poder hablar un poquito más de, de lo que son los distintos tipos de phishing. Mire, por ejemplo, existe el phishing clásico, es el que está diseñado para infectar un dispositivo y llevar a una página fraudulenta como la que ya les mencioné. Una página que se parece exactamente igual a su banco, exactamente igual a su hospital. Y cuando usted comienza, entra con sus datos, con sus credenciales, los roban y luego lo vuelven a redirigir a la página original que usted quería llegar, para que no se dé cuenta. Pero en algún momento, mucha información o datos financieros o hasta dinero va a desaparecer como resultado de eso. Pero hay otros tipos de phishing y ese tipo de phishing, en este caso, lo que se llama spear phishing. Spear phishing no es otra cosa que lo que hacen los buzos cuando van con su arpón y empiezan a buscar un pez en particular. Quiero conseguir un pez, un atún, y van al fondo del mar y usan su arpón específicamente para atacar a ese pez. De igual manera, se usa este tipo de ataque para atacar a alguien en particular. Dependiendo de quién estamos hablando, vean el próximo ataque que en inglés se conoce como whaling. Whaling viene de la palabra whale, que significa ballena. Y como se darán cuenta ahora en su definición, la razón por qué le llaman un ataque ballenero no es otra cosa que el mismo ataque del que ya hablamos, el de el buzo con su arpón, pero esta vez buscando a alguien que es el CEO de Yahoo, el CTO de Google, el CFO de Coca-Cola, de tal manera que puedan capturar información de naturaleza industrial, de naturaleza comercial, de tipos de mercadeo, porque esa es una información extremadamente valiosa y que sería de gran ayuda para la competencia de esa compañía obtenerla para hacer algo. Por supuesto que la mayoría de las empresas no se involucran en este tipo de ataques, pero sí también existen ataques que pueden estar motivados por otros países. Un país enemigo de otro puede usar este tipo de ataque para causar daño. Y finalmente, los que mayormente se están viendo más comúnmente, como es el ransomware phishing, que no es otra cosa que un tipo de ataque basado en un phishing clásico, pero esta vez con el interés de capturar como rehén a una empresa o a un hospital. Es el que le han también denominado como el ataque de quiere llorar, porque toman total control de su sistema y a menos que no le devuelva una gran cantidad de dinero, no le dan acceso a su sistema. Si se acuerdan, hubo un ataque muy similar a ese hace poco en los Estados Unidos, donde se capturó todo el sistema que maneja un oleoducto que iba desde Texas hasta Nueva York, llevando tanto aceite, gas natural y petróleo. Entonces, el mero hecho de que usted no esté involucrado en Internet no significa que usted no pueda ser víctima de uno de estos ataques, porque aún de manera indirecta, usted también puede ser víctima de estos ataques. Veamos.
Para aquel tiempo de 1990, el profesor, el doctor Belovin, que es esta persona, el profesor de la barba, él descubrió algo interesantísimo en aquel momento. Y lo que él descubrió fue que en uno de sus estudios en el laboratorio Bell de AT&T, él descubrió que el DNS tenía esta vulnerabilidad de las que le vengo hablando, pero se quedó callado y no compartió esa información hasta 1995, donde en una conferencia en Utah, él dejó saber que esto era posible. Sin embargo, existían muchas personas que todavía no creían que esto pudiera ser posible. Así que no fue hasta el año 2008 cuando Kaminsky comienza a trabajar en la aplicación de cómo se puede lanzar un ataque de envenenamiento de cache y propone una solución. Sin embargo, a partir de 1995, ya Kaminsky venía hablando con la gente de la IETF, donde ellos trabajaron en una solución que le permitía comenzar a buscar de qué manera podíamos parchar, de qué manera podíamos tapar esos huecos, esas vulnerabilidades que tiene el DNS. Y eso nos permitió grandes avances en la ciberseguridad del Internet que hoy día conocemos. Veamos. ¿Qué es el DNSSEC? El DNSSEC no es otra cosa que un protocolo que refuerza la autenticación en DNS usando certificados de seguridad digital y cifrando las claves públicas que están disponibles. Cuando usted ve que una página de Internet tiene un candadito al lado del buscador, usted sabe sin lugar a duda que esa página está siendo protegida con un certificado de seguridad digital que se conoce como SSL por sus siglas en inglés, que es el Secure Socket Layer. También se le llama TLS, el Transfer Layer Support. Entonces, de lo que estamos hablando es que el DNSSEC comenzó a usar esos cifrados para ayudar de tal manera que pudiera garantizar que las consultas y las respuestas del lugar que usted está buscando acceder sean las correctas, que no hay un ente malévolo en el medio que ha cambiado algo. Entonces, por eso la firma de los datos está siendo firmada y protegida por el propietario de esos datos, por el propietario que desarrolló en ese portal. Entonces, veamos cómo sucede esto. Es interesante que vean lo siguiente. Dos cosas que son importantísimas del DNSSEC y que sin lugar a duda son las características más importantes que tiene el DNSSEC. Primero, es la autenticación del origen de estos datos. Me deja saber que los datos que yo estoy obteniendo vienen del lugar que yo trataba, que yo quería obtener. No es que me ha enviado a una página que yo no esperaba que me iban a enviar. ¿Cómo yo garantizo que llegué al lugar donde yo quería llegar? DNSSEC me garantiza, me autentica el origen de los datos que yo estoy recibiendo. Y además lo hace de una manera muy especial porque verifica de una manera cifrada, criptográficamente, que los datos que recibió realmente provienen de ese lugar que estábamos buscando. La segunda cosa más importante de el DNSSEC es que asegura que del momento que salieron esos datos de su banco, de su hospital, no hay un tercero que tuvo la oportunidad
de modificar esos datos de tal manera que la información que a usted le llegue sea fraudulenta o que no sea legítima, que no sea la real. Entonces el DNSSEC me garantiza dos cosas importantísimas. Llegué al lugar donde yo quería llegar y los datos que estoy obteniendo de ese lugar son los correctos y nadie los ha cambiado. Y esas dos características son fundamentales para garantizar la seguridad de la comunicación a través de Internet y el intercambio de datos y el intercambio de todo lo que nosotros hacemos en Internet está protegido por DNSSEC. Así que imagínense el gran logro que ha sido por los últimos 15 años, todo lo que se ha logrado para protegernos de estas vulnerabilidades que desafortunadamente no se consideraron cuando la arquitectura del DNS se estaba desarrollando. Veamos aquí un ejemplo de qué sucede cuando usted va a un banco que no tiene DNSSEC, por ejemplo. Veamos aquí. Sin DNSSEC, como ya mencionamos, una persona queda vulnerable del lugar donde está yendo porque es muy posible que un atacante haya logrado un ataque que haya envenenado el caché de ese servidor. Consecuentemente, cuando usted intenta acceder a esa página, lo redirige, porque si se acuerdan, el sistema está hecho, la arquitectura del DNS está hecha para acordarse. Y la primera vez que lo engañaron al DNS, él continuará repitiendo una y otra vez ese engaño. Así que lo redirigirá a esa página donde le van a robar sus credenciales para luego cometer un ataque donde le robarán su identidad, datos financieros, causar un ataque fraudulento en su nombre y o terminar también sacando dinero de su cuenta bancaria. Sin embargo, con DNSSEC, cuando un intermediario, cuando usted escribe un nombre de dominio, intenta llegar al lugar correcto donde el IP está asociado al IP correcto al cual está asociado, el servidor compara la búsqueda con las respuestas y si el IP, el número de IP no son iguales, lo que le devuelve es un error 404 diciendo que esta página no está arriba, no se consigue, no le permite llegar al lugar donde usted quería llegar, a donde el atacante quisiera que usted llegue. Entonces lo que hace es que lo redirige a un lugar de seguridad donde usted no va a ser efectivamente una víctima de ese atacante. El DNSSEC lo que hace es que se asegura, como ya mencionamos, de autenticar que usted está llegando al lugar, al dominio apropiado que está asociado al IP correcto. De otra manera, no le permite llegar ahí y consecuentemente evita que ese ataque suceda. Veamos otro tema que es importantísimo para nosotros porque el DNSSEC no solamente es bueno para autenticar el origen de los datos y para asegurar que usted está recibiendo datos que no han sido manipulados, pero el DNSSEC también crea una base que permite que otras medidas de seguridad se puedan implementar. Se convierte en la plataforma, en la base sobre la cual se pueden desarrollar otras tecnologías de ciberseguridad. Un ejemplo de esto es el DANE. DANE es una forma de verificar la autenticidad de las claves públicas
Pero en este caso no depende de que exista, por ejemplo, un certificado que le esté diciendo exactamente cómo se maneja esto. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el DEIN se puede establecer únicamente sobre una plataforma que ya tenga DNSSEC. Si usted no tiene DNSSEC, entonces no puede aspirar a implementar una plataforma como a implementar un protocolo como el de DEIN si no tiene DNSSEC primero. Así que el DNSSEC se convierte en una plataforma que promueve la innovación y promueve otras medidas de ciberseguridad que sin ella no seríamos capaces de poder implementar. ¿Qué no hace el DNSSEC? El DNSSEC no previene ataques de lo que se conoce como el distributed, el DDoS, que es un ataque que evita que otras personas puedan acceder a su computadora o a su servidor. Se llama un ataque, es Distributed Denial of Service. En otras palabras, es una denegación de servicio distribuida, que no es otra cosa cuando se usan muchísimos dispositivos como computadoras que han sido infectadas mediante un ataque de phishing, han sido convertidas en lo que le llaman zombies y en cualquier momento se pueden usar para atacar un lugar en particular. Ese tipo de ataque, el DNSSEC no lo previene. También no mantiene la confidencialidad y tampoco protege todo el servidor. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Existen otras tecnologías que, como las que ya le estaba mencionando, en las cuales el DNSSEC sirve como esa plataforma que nos puede ayudar para garantizar que estas tecnologías puedan ser implementadas. Sin embargo, existen otras tecnologías de ciberseguridad, como es el DOT, que no es otra cosa que DNS sobre un TLS. Y si se acuerdan, les mencioné que TLS es otra palabra para el SSL, que es el candadito que vemos al lado del buscador. Cuando ese candadito está abierto y le dice, cuidado, no es seguro, es una manera de usted saber que ese certificado de seguridad se expiró y por tanto no es seguro porque ahora está vulnerable a un ataque de esto. Otro tipo de ciberseguridad, otra medida de ciberseguridad, es lo que se conoce como DOH, que es DNS sobre el HTTP. En este caso, el HTTP y el HTTP/2, que son las maneras en que se están usando para garantizar que las consultas y respuestas de DNS están cifradas, para que de esta manera un ente malévolo no pueda usarlo para atacarlo a usted. Por ejemplo, cuando usted va al buscador y escribe gobernanzainternet.org o icann.org, va a encontrar que en el buscador al ladito hay un candadito que está cerrado y si usted hace clic en ese candadito le mostrará que se está usando una tecnología para cifrar los datos que salen de esas páginas. Veamos. Esta es algo muy interesante y es el estudio que yo hice para tratar de entender qué son esas cosas, cuáles son esos factores que impiden o promueven la adopción de una tecnología. En este caso, mi estudio estuvo basado en investigar cuáles eran esos factores que impiden la adopción del DNSSEC entre operadores de TLD en Latinoamérica. Así que estos números que ven aquí, 47 son los operadores de TLD en toda Latinoamérica y el Caribe. 26 de ellos son los que no tienen
DNSSEC. O sea que más de la mitad no tienen DNSSEC. 24 de estos operadores de TLD participaron en mi estudio, de los cuales 12 tenían DNSSEC y 12 no tenían DNSSEC. Era una manera que me permite a mí poder comparar cuáles son esos factores que promueven la adopción de esta tecnología. Algunas de las cosas que encontramos o algunos de estos temas importantes que encontré fueron los siguientes. La adopción y la implementación del DNSSEC por CCTLDs, por ISPs y otras instituciones es muy lenta. ¿Qué causa que sea tan lento? Estudios identifican que hay unos retos financieros. Me cuesta mucho. Esa era la percepción. Necesariamente no es lo correcto. Ha cambiado mucho la tecnología y ya las tecnologías no son tan caras como lo fueron en su momento. Pero ciertamente es una percepción que se tiene de esa tecnología. Otra cosa que también se estaba considerando es, los estudios identifican que además de estos retos financieros asociados a la contratación y capacitación de personal, volvemos a lo mismo, es un reto financiero. La implementación de DNSSEC añade una capa de complejidad que usualmente requiere de alguien que esté adiestrado. O sea que es difícil esta tecnología de manejar. Es la percepción de aquellos que aún no tienen DNSSEC implementado. Y el desconocimiento de sucesos locales, en otras palabras, ¿sabe usted qué tipo de ataque ha sucedido en su país que fue como resultado de no tener DNSSEC, que fue como resultado de no haber tomado las medidas de ciberseguridad necesarias para asegurar que su página esté apropiadamente resguardada y cuidada? Pues bueno, lo que continuamos haciendo es que empezamos a identificar una serie de preocupaciones que tenían estos operadores y lo que hicimos fue entonces darnos a la tarea de buscar cuáles son las recomendaciones que podemos hacer a, a nuestros operadores de TLD. Y encontramos varias cosas. Algunas de las recomendaciones técnicas que pudimos hacer fue la de explorar qué se necesita para integrar algún método de notificación en los buscadores. Noten que una y otra vez mencioné el candadito que aparecía o que aparece al lado del buscador. Y ese candadito le deja saber a usted si esa página tiene el certificado de seguridad digital que cifra los datos de esa página, de manera que evita que usted pueda ser víctima de un ataque como este. Pero noten que para aquellas personas, para aquellas instituciones, organizaciones que no tienen DNSSEC, no existe un candadito, no existe un icono que le deje saber a usted si esa página tiene DNSSEC o no implementado. Así que es importantísimo que comencemos con el desarrollo de algún método que nos notifique, que nos deje saber, ojo, cuidado, esta página no tiene DNSSEC, no existe semejante cosa. También necesitamos desarrollar talleres técnicos que podamos con evidencia y de una manera muy clara decir el costo aproximado de implementar DNSSEC es de tantos dólares. Eso involucra lo que explorar y desarrollar todo lo que la infraestructura técnica requiere. Eso es, si usted desea implementar esta tecnología en su organización, pero también sepa que usted puede alquilarla. Y por otro lado, también debemos de explorar y desarrollar interfaces que reduzcan la cantidad de trabajo que involucra que yo como usuario final, yo como banco, yo como
hospital, yo como organización gubernamental, se me facilite poder implementar esta tecnología y firmar la zona con usted. Entonces, esto viene en varias direcciones. ¿Cuán fácil o difícil es poder implementar DNSSEC? Hasta el momento ha sido bastante difícil y eso se ha convertido en un factor que impide la adopción de esta tecnología. Buscar de qué manera podemos facilitar que aquellos usuarios de los respectivos TLDs en sus respectivos países puedan firmar su zona con ellos es de vital importancia y por tanto nos compete inmediatamente comenzar a buscar maneras en nuestro ecosistema de cómo podemos facilitar la adopción de esta tecnología mediante la facilitación del proceso de esta implementación. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es la siguiente. Una recomendación que también es el explorar qué se necesita para en los métodos de búsqueda, cuando usted busca en Google, cuando busca en Yahoo, que pueda haber esta notificación de que la página no tiene DNSSEC, como ya mencionamos, ¿no? Otras recomendaciones que son un poquito más rebuscadas es la de explorar y desarrollar un marco legal estándar, porque cuando se empieza a hablar de implementar DNSSEC requiere de que entendamos exactamente qué se necesita para explicar cuáles son todos los pasos que se van a tomar para implementar el DNSSEC y para que el usuario final pueda registrar pueda firmar su zona con dentro de ese DNSSEC. Entonces es importantísimo desarrollar una política estándar que todos los operadores de TLD puedan usar de tal manera que faciliten y de una manera muy clara y paso por paso especifique cuáles son esos procesos que se van a usar para la implementación de DNSSEC en el CCTLD y la celebración, por ejemplo, de una ceremonia de firma para que todos aquellos usuarios, gobiernos, la academia y otros usuarios internacionales vean y ganen confianza de cómo usted maneja ese proceso de cambio de firmas, de refrescar esas firmas una y otra vez, asegurando la privacidad de los datos de estos usuarios, ¿no? También hay unas recomendaciones comerciales que se han hecho, que es la de desarrollar una campaña educativa que integre los factores que promueven la implementación de DNSSEC, algún tipo de infografía, entrenamiento técnico, cuáles son las mejores maneras de ayudar para que este adiestramiento técnico se facilite y que no sea tan costoso. También la integración de bajos costos para que no solamente el adiestramiento, la capacitación de personal, pero también la integración, la implementación de estos sistemas. Y además usar incentivos para que terceros, como son los registrars que nosotros ya conocemos, como sería GoDaddy, como sería MarkMonitor, como serían tantos otros que posiblemente están aquí y han estado participando, puedan facilitar distribución de conocimiento y que se facilite el registro y las firmas de estas zonas dentro de sus respectivos TLDs como consecuencia de estos incentivos. Pero también tenemos unas recomendaciones para usted. Y esas recomendaciones para usted son importantísimas porque como cuando comencé esta conversación, le mencionaba que de igual manera que el COVID, todos nosotros somos responsables de buscar maneras
que nos permitan, somos parte de la solución. Todos somos responsables de buscar maneras que nos permitan protegernos y protegernos como el ecosistema que somos. Entonces, aquí tengo y estoy compartiendo dos herramientas que son importantísimas porque le permiten a usted, le dejan saber a usted si el nombre de dominio, si la página web de la institución que usted desea, que usted frecuenta, su banco, su hospital, su agencia gubernamental, su iglesia, tiene DNSSEC o no, lo va a saber cuando visite cualquiera de estos dos lugares y le va a mostrar si tiene DNSSEC o no tiene DNSSEC. Y eso es un primer paso. Y usted diría, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esa información? Lo que usted puede hacer con esa información es, si usted va a su banco y encuentra que su banco no tiene DNSSEC, comuníquese con el área de tecnología de su banco y déjele saber que usted no se siente seguro guardando su dinero en ese banco porque no tiene las medidas de ciberseguridad necesarias para proteger sus datos financieros y, más importante aún, su dinero. Entonces usted se puede convertir en un promotor de que estas instituciones adopten esas tecnologías porque ahora saben que usted no está en la oscuridad. Ahora saben que usted conoce y puede identificar si ellos tienen las medidas de seguridad necesarias para protegerlo a usted y proteger a su organización como tal. Así que es importantísimo que usted use estas dos URLs que aquí les comparto para que vean cómo pueden convertirse usted en un promotor, en un defensor de ciberseguridad. Se defiende usted, defiende a otros. Aquí también me gustaría compartir con usted el que debe de protegerse adoptando buenas medidas de seguridad. Por ejemplo, no use computadoras públicas o computadoras que no son seguras. Identifique quién le envía un correo electrónico antes de responder o mucho menos antes de abrir el adjunto que está en ese mensaje. Acuérdense que la mayoría de los ataques de hombre en el medio, persona en el medio y los grandes ataques comienzan con el descuido de alguien de abrir un mensaje que vino de un ente malicioso y que ahora, al abrir ese mensaje, ha tomado control de su computadora. Es importantísimo que usted esté muy claro de quién le está enviando mensajes a usted. Por ejemplo, para aquellos usuarios de Facebook he visto que me llegan algunos mensajes que dicen, yo creo que en este video eres tú la persona que está en este video. Y por supuesto, nos toca la curiosidad e inmediatamente vamos a querer ver, ay, déjame ver qué video es ese en el que estoy yo. Y luego terminarías diciendo, no, no era yo, no soy yo. Es que ese no era el tema. El tema es que cuando usted abrió ese asunto, acaba de desatar un ataque a su propia computadora de la cual luego pueden tomar control de su computadora y de otros sistemas por ese fallo, por esa falta de atención a mensajes que necesariamente no son confiables. Así que asegúrese de instalar algún tipo de software, algún tipo de antivirus en su computadora que le pueda ayudar a detectar todos aquellos distintos tipos de viruses y ataques que están destinados para espiarlo a usted y espiar los sistemas de su computadora que al final del día pueden ser usados para atacar de otra manera. Finalmente, también les quiero mencionar que estén muy, muy pendientes, porque existen estas confusiones entre, note, en Puerto Rico existe un banco que se llama el Banco Popular y usa el nombre de dominio popular.com, pero existen algunas personas que usan el nombre popular, pero esta vez en vez de ser una O, usaron un cero. Y ese cero, aunque se parece muchísimo a la O,
lo va a llevar a una página que, si bien es cierto que se parezca mucho, será un lugar donde le robarán sus credenciales para hacerle daño. Noten también como el número 1 y la letra I en mayúscula en algunos lugares, dependiendo del font, o la letra L en minúscula, dependiendo del font, se puede parecer al número 1. Así que muchos de estos atacantes, muchos de estos cibercriminales están usando, aprovechándose de estas posibles vulnerabilidades para el que no es conocedor de que se puede usar esto para convertirlo en una víctima de ataque, ¿no? Entonces, ojo con esto, muy, muy pendiente. Y para aquellos de ustedes que estén interesados en continuar hablando de este y otros temas similares, los invito a que visiten a mi página de internet en www.dr.pr, esta que tenemos aquí, o me puede escribir a mi correo electrónico info@dr.pr. Ha sido un verdadero honor, un gran privilegio, y también los invito a que puedan leer el estudio de esta investigación que les compartí. Los invito a todos a que visiten estas páginas y puedan leer más y acérquense y vamos a entablar una conversación y continuar mejorando la ciberseguridad para asegurar que tengamos un ecosistema con mucha diversidad, con mucha estabilidad y sobre todo resiliente. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y una gran oportunidad tener esta oportunidad de compartir con ustedes aquí esta noche. Les agradezco inmensamente a todos por su atención y sobre todo, Olga, Adrián, un gran abrazo a ambos por esta oportunidad. Y como siempre, muchísimo éxito por este excelente trabajo que ustedes hacen por toda nuestra comunidad global. Pablo, querido, te digo, tenemos un grupo de Telegram con los becarios. Explota de amor por tu presentación. Creo que sos un gran docente. Seguramente todos visitarán tu página. Quizás nos puedas mandar un PDF con tu presentación, no sé si podés. Cuenta con ellos, por supuesto que sí. Para compartirla con ellos. Tengo un par de preguntas, pero antes te quiero preguntar, ¿cómo haces para aparecer adelante del Fíjate que lo descubrí hoy, así que he estado jugando con el Zoom y haciendo eso. Te daré todos los detalles, pero es muy fácil. Cuando vas a hacer la parte de share, Sí. Antes de darle clic, tan pronto le das clic a share, Sí. vas a ver que se abre una paginita y te pregunta básico, avanzado. Le das en la hojita que dice avanzado y ahí vas a encontrar que entonces te dice, creo que es la primera tab en la esquina izquierda. Le das ahí, pero vas a tener que guardar tu presentación en el desktop o en algún lugar que la puedas conseguir rapidito para invocarla. Se tarda un poquito en invocar, por eso viste que me tardaba un poquito, sí. Pero entonces puedes hacer este tipo de cosas, ¿cómo se llama? Compartir y correr la cabecita de un lugar para otro. Muy bonito, me gustó cuando hacías así con los deditos al principio. Pero también es un proceso de aprendizaje, ¿no? Como porque todo. Entonces los títulos los tienes que hacer más pequeñitos. Como todo. Porque si no te tapas tú mismo. Te cuento que lo tuvimos a Vint el día de la apertura, nos mandó un video, él no podía justo ese día pues tiene un compromiso, pero nos mandó un video especial para nosotros muy bonito. Tenemos muy poco tiempo porque ya el equipo se está yendo, acá en Argentina son las 8 de la noche, pero hay un montón de preguntas. Voy a ir a suplantación de identidad, donde en caso de suplantación de identidad donde no se usó phishing para robar dinero en las cuentas bancarias, ¿cómo se puede proteger la información sensible? Esa es una. Y si podés dar algunos ejemplos más conocidos de whaling o ransomware a empresas. Claro. Muchísimas gracias por las preguntas. Trataré de ser muy breve. Sobre todo, cuando compartí aquellos dos enlaces y les mencioné, por favor, si usted va a su banco,
tome el nombre de dominio de su banco, al que usted pone en el buscador cuando quiera cuando quiera ver su estado bancario, cuando quiera ver su estado financiero. Vaya ahí, póngalo y mira a ver si tiene DNSSEC o no. Si no tiene DNSSEC, hable con ellos. Hable con el banco y dígale, necesito que pongan DNSSEC. De otra manera voy a tener que mover mi negocio a otro lugar. Así que eso es imprescindible y usted se convierte en un embajador de la ciberseguridad en sus respectivos países. Así que es importantísimo eso. El otro asunto de ransomware, en Inglaterra, cuando salió el primer ataque de ransomware, fue a un hospital y cerraron todos los sistemas del hospital, tomaron total control de ese hospital. En este momento no me acuerdo el nombre del hospital. Y tuvieron que pagar una cantidad obscena de dinero, una cantidad millonaria de dinero para que le permitieran volver a controlar. Imagínense todas las personas que están en los programas de oncológicos, todas las operaciones que iban a estar sucediendo ese día, todas las operaciones quirúrgicas, todo eso quedó parado. O sea, literalmente la vida de personas está en peligro. Claro, claro. No estamos hablando de cualquier cosa. No. Por otro lado, miren los Estados Unidos. Por eso mencionaba, ojo, el hecho de que usted no tenga o no sea parte, no crea usted que no sea parte de la comunidad de Internet porque no trabaja en una empresa tecnológica o porque no está involucrado con ICANN o no está involucrado con una organización tecnológica. Usted es un usuario de tecnología. Siempre. Mire cuántos millones de personas estaban atrapados como rehenes con el oleoducto que se capturó desde Texas hasta Maine en Estados Unidos. Estamos hablando de que la gasolina empezó a escasear, el combustible comenzó a escasear en 24 horas. Y de pronto toda la cadena de transporte, de comida, de servicios, se detiene. Estamos hablando de miles de millones de dólares perdiéndose en cuestión de 24 horas o menos. Esto no es algo para tomarlo a la ligera. Estas medidas son importantísimas para asegurar de que nos protejamos y protejamos no solamente a nosotros, a nuestros vecinos, y cuando hablo de nuestros vecinos, no solamente a sus vecinos inmediatos, pero a los países que tenemos como vecinos también. Somos un ecosistema, somos una gran comunidad, todos estamos conectados. Ejemplo de eso, miren lo que pasó con Facebook, por las razones que sean. No le estoy adjudicando un ataque de ningún tipo, pero por las razones que sean, todos fuimos víctimas de eso en todas partes del mundo. Así que nos compete a todos tomar responsabilidad de la parte que nos compete, tomar responsabilidad de la parte de lo que podemos hacer y asegurarnos de que podamos entender todas estas diferencias y todos estos tipos de manipulaciones que usan los cibercriminales, como el cambiar la O por el 0, el 1 por la L minúscula o por la I mayúscula y así por el estilo para lanzar ataques. Muchísimo ojo con quién nos está escribiendo, quién nos está enviando correo electrónico. Muchísimo cuidado con esos correos electrónicos antes de abrirlos para asegurar que no caigamos víctimas de estos cibercriminales. Fantástico, Pablo, te agradezco muchísimo. Ya te digo, explotó el grupo de WhatsApp con amor por tu presentación y por tu claridad y por lo importante del tema. Así que bueno, siempre un gusto verte, aunque sea virtual. Ojalá que te podamos ver en persona. Te manda saludos acá Adrián y el equipo que nos acompaña. Te mando un abrazo para vos y para tu familia y para todos los amigos allá en Puerto Rico. Y espero que las cosas sigan mejorando para todos, para ustedes y para nosotros acá. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Olga. Un gran abrazo para ti, para Adrián y para todo el equipo y para la audiencia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un gran privilegio. Igualmente para nosotros tenerte con nosotros. Un abrazo
Y la audiencia mañana a las 9 de Colombia, a las 11 de Argentina, a las 11 de Brasil, a las 11, a las 9 de Ecuador. Nos vemos pronto. Gracias por estar ahí. Gracias por todas las preguntas que han hecho. Muy buena audiencia, muy, muy buena audiencia. Nos vemos mañana. Adiós.